sistema de salud colombiano es un caos constante y todos los días cambia, todos los días nos sale una resolución, todo el día da un problema diferente. De Axiacor tengo solo cosas buenas para decir. Es un partner ya por tantos años de trabajo, es un aliado estratégico donde no he encontrado un problema que no me ayuden a solucionar. Todos los días, miles de pacientes en Colombia dependen de que su tratamiento no se interrumpa. Detrás de eso hay una compañía que trabaja para que así sea, Sara Pacientes. Mi nombre es Andrés Forero, soy el director de inteligencia digital para Soul Medical y Soul Medical maneja la unidad de negocio, la marca Sara Pacientes, y es donde tenemos la solución que nos ha desarrollado Axiacor, Soluciones Sara. Y en un pequeño contexto, Sara significa solución en adherencia, retención y apoyo. Es nuestro eslogan principal. El sistema de salud colombiano es un caos constante y todos los días cambia, todos los días nos dan una resolución, todo el día da un problema diferente y eso nos ha llevado a que no nos podamos quedar estáticos. Andrés Forero lleva más de 10 años en el área de tecnología de Soul Medical. ¿Qué es lo que lo ha mantenido comprometido con su trabajo durante todo este tiempo? El constante cambio. Yo soy administrador de empresas, entonces mi contexto está muy fuera de la parte tecnológica, pero la vida me llevó a especializarme en tecnología, en entender procesos, aprender a programar, aprender a analizar información, aprender nuevas cosas que en mi formación no estaba, pero sé que se complementan en este momento con mi formación académica principal. Entonces el constante cambio ha sido bastante interesante y pues eso me gusta. Ok, y si tú pudieras hablar con el Andrés de hace 10 años, ¿qué le dirías hoy? Uy, ya, no, mentiras. Le diría que llegamos hace 10 años con mucho miedo, porque pues, precisamente por mi formación no tenía como todo el contexto, pero que valió la pena. Se han conocido buenas personas, han vivido experiencias interesantes, se ha crecido como persona, como profesional. Es que ha valido la pena, un reto bastante interesante. El acompañamiento puede ser la diferencia entre la salud del paciente y el abandono del medicamento. ¿Qué hace la compañía y cuál es la importancia de ello? Un programa de pacientes, para resumirlo en cortas palabras, es un programa que contrata a un laboratorio farmacéutico. Nos contrata a nosotros para que le ayudemos no a promocionar su medicamento, pero sí a fidelizar al paciente, haciéndole un acompañamiento, ayudándolo a sortear todas las barreras administrativas que se presentan el día a día en el sistema de salud colombiano. El foco siempre ha sido tratar de hacerle la vida más fácil al cliente interno. El cliente interno son las coordinadoras de los programas y direcciones empresariales. Lo que estamos buscando ahorita, es lo que siempre ha sido, encontrar la forma de poder analizar la información de manera efectiva con el software que ustedes nos han dado durante estos 10 años, pero también ahora lo que queremos es encontrar la forma de simplificar y automatizar procesos. Hace 10 años, las cosas eran distintas para Sara Pacientes, más complejas y mucho más lentas. Hace 11 años, cuando comenzó esto, teníamos dos versiones de Sara. Teníamos la versión neodental de Axiacor y la versión arcaica de Excel. Unos programas se manejaban en Excel y otros en la plataforma de ustedes y era un proceso y el reproceso, cruce aquí, que la enfermera me borró la información. Entonces no eran datos fidedignos, llamémoslo así. Entonces era un poco, no voy a decir complejo, pero sí era difícil mantener la información bien para nuestros clientes. Y allí es donde entra Axiacor, construyendo un software que ordena la información y les devuelve el tiempo para enfocarse en lo que de verdad importa. Hace ya 2-3 años, la versión actual, que es un cambio totalmente gigante, que es lo que nos permite que tenemos toda la traza del paciente. Entonces tenemos desde que le formulan la primera vez su medicamento, ahí cuántas veces le han entregado o no le han entregado. Entonces lo que le hace ese misil es que tenemos mapeados todos los aspectos, todo el comportamiento del paciente en el sistema de salud. Entregas, formulaciones, barreras. Un dato que siempre nos han peleado mucho los clientes son adherencia. La adherencia es qué tan juicioso es James tomando su medicamento. Poderles ofrecer ese dato de la adherencia prácticamente diario, lo tenemos en algunos programas, es bastante interesante. Y otro que también con los cambios que le hemos hecho a la plataforma es tener la tasa de dispensación. La tasa de dispensación, ¿qué es? A James le formulan 3 cajas de acetaminofén, verificar que sí le entregaron sus 3 cajas de acetaminofén. Entonces poder decir que en X EPS, en X ciudad, en X operador logístico, la tasa cayó por X o Y razón. Es un dato bastante interesante. Y esa misma plataforma les abrió la puerta a un mercado nuevo, la expansión a otros países de la región.
un cliente americano, por decirlo así, no podemos decir más. Llegó con una información, por decirlo en buenas palabras, nefasta, muy desorganizada, y le dimos una vuelta total a la información, a los tiempos de respuesta ante los pacientes, ante el mismo cliente. Pasaron de que les están ingresando 50 pacientes al mes a que les están ingresando casi 500 al mes en su mejor momento. Una experiencia bastante interesante, que nos estresó bastante, nos hizo esforzar bastante, pero nos hizo mostrarnos ante clientes complejos y difíciles que todo lo podíamos. Ahora Sara Pacientes tiene datos confiables, procesos más simples y un equipo enfocado en sus clientes. De Axiacor tengo solo cosas buenas para decir. No es un proveedor, sino es un partner ya por tantos años de trabajo, un aliado estratégico, donde no he encontrado un problema que no me ayuden a solucionar. A nivel de soporte, me gusta mucho el soporte. Independientemente del tier donde uno esté, el soporte siempre es muy bueno, los tiempos de respuesta son muy buenos y siempre buscan una muy buena solución. Eso me gusta mucho. Solo puedo decir cosas buenas por las personas con las que trabajan, por los procesos que manejan y por la calidad del trabajo que realizan. Esto es lo que pasa cuando una compañía decide que la tecnología deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. En Axiacor existimos para que eso pase.